Y es que esta es una historia de 16 enfrentamientos, 8 eliminatorias. En 2000 se enfrentaron en la fase de grupos y es una historia que va entre 1976 y 2007. Y nosotros ahora lo que queremos es situar un poco los orígenes de esa historia y los orígenes de esa rivalidad. Este es el partido del 31 de marzo del 76 en el que Real Madrid y Bayern empatan a 1, ese es el gol de Roberto Martínez, y donde empieza un poco toda esta serie de cosas especiales que ocurren en los Real Madrid Bayern de Múnich. La repetición del gol de Roberto Martínez y en el minuto 42 empata Torpedo Müller. Pero el partido se complica cuando a los 65 minutos Roberto Martínez salta con Sepp Maier y se rompe la nariz en esa imagen. Lo que vemos a continuación, Roberto Martínez retirándose con la camiseta ensangrentada, ya es un poco la primera imagen realmente mitológica de toda esta serie de enfrentamientos, ¿no? Bueno, terminó con el empate a 1, aquí salta lo que se ha conocido con el tiempo como el loco del Bernabéu, ataca a Linemeyer, bueno. El Madrid se prepara, ahí vemos en un reportaje de Mari Carmen Izquierdo, toda la plantilla viendo un partido del Bayern con el Benfica. Mari Carmen Izquierdo entrevista a Miljanic, entrevista a Pirri, entrevista también a Benito y habla con Miljan Miljanic, que le cuenta cómo jugaba el Bayern de Múnich. Lo oímos, lo escuchamos. Miljanic, quizá no era mucho más rival el Borussia que el Bayern. Borussia y Bayern tienen cosas parecidas. Ambos equipos son grandes, pero son escuelas de fútbol diferentes. Como ellos dicen, es Bayerische Fußballschule, escuela de fútbol de Bayern, conocida como una escuela más racional, más prudente, con un fútbol con distinto ritmo y con un fútbol que tiene paciencia. Ellos no juegan en una forma de juego que juega equipo que he hecho en el País. Y en abril del 76, partido de vuelta, último de Amancio. Ahí tenemos a Amancio poniendo el balón para Del Bosque. Amancio fue expulsado en ese partido. Y Torpedo Müller, que deshace todas las ilusiones porque a los 9 minutos marca de nuevo. Mari Carmen Izquierdo había entrevistado a Benito y Benito decía que él estaba confiado, que conocía a Müller, pero el gran goleador del Bayern al final le metió 2 goles al Real Madrid, uno en el minuto 9 y otro en el 31. Este era el Bayern de Múnich de Hennes Westweiler, que luego fue entrenador del Barcelona. Una oportunidad para Santillana, tiro larguero. Bueno, esto fue en el 76. No volvieron a enfrentarse hasta el 87. En la ida pierde el Madrid 4-1, Juanito le pisa en la cabeza a Lothar Matthäus y en el partido de vuelta Hugo y Augenthaler se enzarzan a patadas. Esta es la famosa imagen, no recogida por televisión, pero sí en los periódicos, en la que Augenthaler se retira enseñando los cuernos al público del Bernabéu. En aquella eliminatoria la UEFA sancionó a Juanito, a Augenthaler y al Madrid. Más madera en la lucha entre Real Madrid y Bayern. Y segunda eliminatoria que pierde el Real Madrid. Ahí vemos a Gallego y el triunfador Udo Lattek, que llevaba al Bayern a la final contra el Oporto de Paulo Futre. Bueno, adiós. Son imágenes del centro de Múnich, capital de Baviera, centro de producción de la industria del automóvil, capital cultural y de nuevo escenario de un partido en competición europea, esta vez en cuartos de final entre el Bayern y el Real Madrid, con un previsible mal tiempo. Bueno, la verdad es que nevaba bastante. Esto es un año después, en marzo del 88, la tercera eliminatoria. Ambos equipos picados por lo del 76, aunque lejano pero presente, por lo del 87 sobre todo. Y José Ángel de la Casa en Estudio Estadio decidió que un equipo de este programa fuera a Múnich a conocer en profundidad cómo se vivía esa eliminatoria, y esto es lo que pudimos vivir allí en aquellos días en Múnich, en el campo de entrenamiento del Bayern. Bueno, pues la verdad es que nos acogieron muy bien. Lothar Matthäus nos atendió sin ningún tipo de problemas. Conseguimos entrar. Augenthaler no era ningún ogro, sino un futbolista bastante educado que nos atendió con cortesía. No lo esperábamos, la verdad, pero estuvo muy correcto. Como Matthäus, que ya había hecho los paces con Juanito y andaba pensando en marcharse al Inter al año siguiente. Y allí, en el mismo campo de entrenamiento, junto a Antonio Casado, realizador hoy del telediario, encontramos a Heynckes, no jugador, sino en su primer año ya de entrenador, y a Mark Hughes, que era el delantero centro en aquella época. Bueno, el Bayern no estaba en forma, la liga alemana estaba parada, Matthäus, por ejemplo, solo había jugado 2 partidos y Heynckes estaba preocupado y toda la plantilla estaba preocupada. Bueno, rodamos y el hombre que derrochaba simpatía era Jean-Marie Pfaff, el famoso portero de España-Bélgica del Mundial de México 86. Un hombre
que nos atendió muy bien y gracias a él pudimos grabar estas imágenes justo en el campo de entrenamiento, viéndole realizar esos espectaculares ejercicios. Y luego pues nos dejó irnos a su casa y estuvimos con sus hijas, con su familia y una sorpresa que veremos al final. Nos fuimos al lugar donde se concentraría el Real Madrid, en el lago Starnberg, donde dice la leyenda que Ludwig II murió, el rey loco de Baviera, y por supuesto la habitación del Real Madrid, el comedor y lógicamente el magnífico, ese es el lago Starnberg, pero luego nos fuimos al magnífico escenario del Parque Olímpico, escenario de los Juegos de Verano del 72. El campo de fútbol del Real Madrid, del Olímpico de Múnich, como veremos, cubierto de nieve, pero con calefacción debajo del césped. Todo estaría a punto, todo estaría perfecto para ese gran compromiso de marzo del 88 en la tercera eliminatoria en la que el Real Madrid sí que conseguiría sacar adelante el encuentro. Pero habíamos estado con Paf en su casa, no fue casualidad, o quizás sí, ya no lo recordamos, que estuvieran poniendo Heidi en la televisión y fue Paf quien se ofreció vestirse de tirolés para el reportaje y quien después de este rodaje mandaba un saludo a toda la afición española. Españoles. Bueno, Paf decía un saludo a todos los amigos españoles. En aquel viaje nos ocurrió una cosa extraordinaria. Paf nos dijo que el año que viene, el año siguiente, él terminaba contrato con el Bayern y que quería jugar en España. Y nos pidió grabar a cámara que le gustaría jugar al año siguiente en España. Como no le salía, improvisamos un CUE en la cámara, esta hoja que aparece aquí, que conservamos y donde se puede leer: me gustaría, fonéticamente lo escribió así Jean-Marie Paf, jugar el año que viene en España. Este fue el CUE que Jean-Marie Paf leyó para pedir venir a España. No hemos encontrado la imagen, pero os aseguro que lo grabó y esta es la hoja de aquel día. Y pasaron más cosas también, Juan Carlos, en aquel viaje. Qué Bueno, buen pues, recuerdo y qué curiosa, ¿no? Pues Qué ingenio. no tuvo suerte Paf, porque no jugó en No jugó en España, España, Paco, no jugó. no vino para acá. Bueno, de todas maneras, decías antes que te habían pasado más cosas y, bueno, la verdad es que te honra reconocer aquello, porque aquello fue muy sonado. Lo que te pasó luego durante la transmisión del partido entre el Bayern y el Real Madrid, que fue un desliz involuntario. Sí, bueno, la verdad es que yo no lo he oído, no lo he vuelto a visionar hasta esta ocasión. Ocurrió en el minuto 15, hay una jugada en la que Augenthaler le hace esta fuerte entrada a Hugo Sánchez y yo estaba en el banquillo del Madrid y enseguida Gallego y todo el banquillo salió increpando a Augenthaler y la comunicación que yo tenía con José Ángel de la Casa era a través de un walkie-talkie que tenía Segundo Vinuesa, el técnico. Yo solo oía Segundo. Yo pensé que estaba fuera de antena, Segundo me preguntó sobre la reacción en el banquillo ante esa entrada de Augenthaler a Hugo y yo respondí pensando que estaba fuera de antena, pero no, estaba en el aire y esto fue lo que sonó. La jugada. Ahora ya sí, ha autorizado la entrada del masajista y el médico del Real Madrid. Ahí tienes a Andrea Preme. ¿Hay alguna inquietud en el banquillo, Paco Grande? Sí, han dicho hijo de puta. Está siendo atendido el jugador del Madrid. Y llevamos ya 15 minutos del primer tiempo, perdón. Bueno, José Ángel de la Casa, hubo ahí un momento de pausa porque José Ángel se quedó, que no sabía ni qué decir. De hecho dice, bueno, 15 minutos del segundo tiempo. Claro, yo hablaba con Segundo me preguntaba, Paco, qué frío, qué han dicho en el banquillo, cuál es la reacción, con toda naturalidad. Segundo hizo su trabajo. José Ángel de la Casa también, por supuesto, era yo quien estaba despistado. Y dije eso José Ángel de la Casa mantuvo el tipo Eran ahí otros de la tiempos, templanza, sí. ¿no? Quedó impertérrito. Ahora, hoy en día, se hubiera comentado. Lo que pasa que, bueno, en esa época, año 80 y tantos, ¿no? 88. No, al salir del Ya partido, está, José si era Ángel lo me que dijo, pasaba, ¿no? José Ángel me preguntó, ¿por qué has dicho eso? ¿Qué te ha ocurrido? Y yo dije, ¿no será que lo que dije? Sí, ha sido eso, Y efectivamente. lo diría más de uno, porque eso en el banquillo se está escuchando todo. No, bueno, todo eso el te rato. aseguro que era Gallego, Y sobre todos todo los jugadores salieron y yo tenía aquello, me preguntó Segundo, ¿qué pasa en el banquillo? Dije eso, pensando que sería una conversación entre Segundo Vinuesa y yo, pero no, salió en la antena
y quedó de esa forma, claro. Bueno, pues este ha Uno sido... lo escucha así y parece que yo lo dije a propósito, pero en absoluto. No es exactamente secretos de la Roja, pero sí que es secretos de Televisión Española de las transmisiones de la Copa de Europa. Gracias, Paco. Buen Mañana... trabajo. Impresionante el antiguo estadio, el Estadio Olímpico y, Pues la verdad es atención, que lo estará viendo el toda la partido gente, la nevada que está cayendo. hacía mucho Por frío, suerte está 5 nevando y el grados, frío y Gallego nos hablaba así. baja un poco, pero de todas maneras sigue haciendo frío. ¿Has estado pisando el campo? ¿Está demasiado resbaladizo? ¿Cómo está? No, el campo cuando hemos llegado nosotros estaba fenomenal. Ahora con la nieve a lo mejor está un poco escurridizo, pero más para el balón que para los jugadores, pienso yo. Gallego era suplente Era suplente, y te estaba hablando en el mismo banquillo. en el banquillo, sí. Han cambiado las cosas un poco. Un poquito. Un poquito. Al Madrid le metieron 3, un gol de Butragueño 3-1 y esto es el último minuto. El último minuto. Y eso es lo que hace Hugo y el fallo de Yamaripa. Y la clásica celebración de Hugo Sánchez. Ahí estaba. El partido queda en un 3-2, la eliminatoria ya se enfocaba de otra manera. Ahí está como Paf no está afortunado. Y el 16 de marzo del 88, alegría en el Real Madrid, el partido de vuelta, la primera gran noche épica de estas eliminatorias, una vez más, el lanzamiento de Hugo y el fallo de Paf que se queda pues más congelado que la nieve que tiene detrás. De todas formas, qué difícil tiene que ser jugar en ese tipo de condiciones, ¿no? Sí, es Gordillo. Y este Mitchell. Muy Fue bueno. Jankovic, medio centro, Gordillo, segundo Pablo Mitchell, lo abraza Hugo, gran Es noche. verdad que el otro día hablábamos de este gol, Paco, pensando que era parecido al de Benzema y bueno, qué te el propio dijo Mitchell nos Mitchell? aclaró que no era Con el exactamente, interior. no tiene nada que ver. Y Ese es el verdad. hermano de Rummenigge, así se quedó. Y luego en la sala de prensa del Madrid, ahí están los protagonistas, Gordillo, Jankovic y Mitchell. Ha mejorado bastante Sala la de sala prensa. de prensa. Bueno, Han cambiado las cosas. ha cambiado un poco, la verdad. Y la gente en Madrid salió a Cibeles a celebrar aquella primera eliminación. Era la tercera eliminatoria y la primera vez que el Madrid conseguía superarlo. Y este es Se el partido. celebró en Cibeles, la Se celebró eliminación en del Cibeles. Bayern. Y este es la eliminatoria, en la fase de grupos. El Madrid perdió 2-4 en el Bernabéu y 4-1 en el Olímpico. Aquí es donde ya se cimenta de manera total la leyenda. Golazo de Helguera que no sirvió para nada. El Madrid perdió 4-1. Y este partido lo hemos traído porque fue el último que jugó Lothar Matthäus, que había jugado el 87, se fue a Italia y volvió el último año, todavía tenía fuerzas y empuje para estar ahí con sus compañeros. Gol de Zickler, el Madrid se vio hiper desbordado en ese nuevo partido en Múnich. Ese es Matthäus y esta imagen es histórica. Se retira abrazado por Omar Hitzfeld, que ya era el entrenador. Aún habría un gol más, fijaros qué gol, Guy, fíjate qué gol. Contraataque. Contraataque, Zickler era rápido, el Madrid estaba arriba. Fíjate con lo grandes que son, qué rápidos, qué potencia. Zickler era un jugador potente y rapidísimo. 4-1. Pero veremos ahora a Matthäus sonriéndose en el banquillo. En semifinales sería otra historia. Y como en la Guerra de las Galaxias, pues continuará. Enseguida La contamos verdad más. es que nos hemos quedado aquí Uf. flipados viendo Sí, 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 esto. te Bueno, quedas Paco, ahí. enseguida estamos contigo porque